que si el nivel de conversación que hemos mantenido antes, hace unos minutos, se mantiene en esta mesa, creo que os va a interesar bastante. Tenemos con nosotros 4 personas de perfiles diferentes y a veces confusos. Tenemos autores, editores, tenemos distribuidores, editores, tecnólogos. Tenemos a Diana Alhacén, que entre otras cosas es autora de Edvardne, la sirena perdida. Tenemos a Bruno Nievas, autor de Realidad Aumentada, autores y autoeditores. Y luego en el lado oscuro, en los distribuidores o publicadores o lo que sea, tenemos a David Fernández Pollatos, director general de Nubico, y a Justo Hidalgo, socio fundador de 24 Symbols. Si os parece, entramos directamente a la parte interesante del asunto y os voy a reproducir la misma pregunta que os he hecho hace unos minutos a los autores. Vuestra experiencia como autoeditores, ¿cómo ha sido? Por favor, primero, Diana. Empezaré yo. Bueno, buenos días a todos, lo primero. Bueno, yo he venido precisamente para hablar sobre mi experiencia como autora autopublicada. Yo tuve un sueño una noche y me levanté a la mañana siguiente con una ansiedad que era la de escribir una novela. No sabía hasta dónde podía llegar porque nunca lo había hecho antes, entonces empecé y resulta que 1 año y medio después la novela estaba acabada. Hice lo que normalmente solemos hacer los autores que acabamos de empezar, pues pasárselo a los amigos, a los familiares, a ver cuál era la primera impresión, y todos coincidían en que era una historia muy buena y que sería interesante darla a conocer y enviarla a diferentes editoriales. Y eso fue lo que hice. Me puse en contacto con algunas editoriales medianas, porque las grandes editoriales es muy complicado llegar hasta ellas si no tienes un agente literario. Y las respuestas, hubo de todo. Hubo respuestas negativas, pero también había algunas editoriales que estaban interesadas. Lo único que las condiciones que ofrecían yo no las veía lógicas, no me parecían lógicas para el trabajo que conlleva escribir una novela. Entonces, bueno, pues me metí en internet, empecé a investigar un poco en la tendencia que había en Estados Unidos de autopublicar. Vi que un 63% de los autores allí ya se autopublicaban y pensé, lógicamente, que esa tendencia llegaría a España tarde o temprano. Entonces decidí autopublicarme, entré en la plataforma que en aquel momento era más conocida, que era Amazon, y ellos mismos me guiaron en cómo tenía que preparar la maqueta del libro, la portada. Es decir, no solo me he dedicado a escribir la novela, sino que también la he editado yo. A raíz de ahí las facilidades fueron muchas, porque el libro no solo se vendía de manera digital en España, sino que se podía adquirir en cualquier parte del mundo, no solo en digital, sino que además también en papel físico. Aunque creemos que la tendencia tiende a que la gente lea en digital, pero todavía hay mucha gente que le gusta el papel. Entonces ellos me ofrecían la oportunidad de publicar tanto en papel como en digital. Y como ya digo, la ventaja que tenía era que mi libro se vendía en cualquier parte del mundo. Otro beneficio que tenía era, lógicamente, que los beneficios iban todos para mí. No tenía que repartir con ninguna editorial, ¿no? Además, yo controlaba las copias que se vendían, dónde se vendían y hasta dónde podía llegar. Lógicamente, para un autor que acaba de empezar, si no conoces este mundo, tienes que moverte mucho por sobre todo las redes sociales. Entonces, a través de blogs literarios, de Facebook, de Twitter, pues empecé a molestar a todo el mundo con mi novela porque quería que llegara a todos los sitios. Gracias a eso y a los blogs que habían leído mi novela, que habían hecho reseñas muy positivas sobre ella, pues el libro en 2 meses consiguió estar número 1 de novela juvenil en la plataforma de Amazon durante unos días.
Viendo que el resultado había sido muy positivo, decidí entonces escribir una segunda novela que también a los pocos meses llegó a ser también número 1, en este caso en categoría fantasía, y sigo con ello. Se me ha planteado a raíz de ahí, algunas editoriales han visto que los libros tenían éxito, me han planteado publicar con ellos, pero sigo creyendo en mi proyecto y por lo tanto sigo publicando con ellos. Creo que tengo el control de todo lo que hago y eso me gusta. Así que seguiré con ellos, publico allí y esa es un poco resumida mi experiencia como autora autopublicada. Imagino que conforme vaya pasando el tiempo cada vez hay más autores que se autopublican en las plataformas digitales. Pero comentabas antes que dedicas casi más tiempo a navegar sí. que a escribir. Sí, es cierto. Muchas veces los escritores que nos autopublicamos tenemos que dedicar más tiempo a promocionarnos en Internet, en redes sociales y en blogs, más que en el hecho de escribir una novela. Son muchas las horas que dedicamos a Internet. Bruno, es triste, pero es cierto. ¿Estás en la misma línea también? ¿Te dedicas más a divagar que a escribir? Yo creo que lo tuve un poquito más fácil que Diana por un sencillo motivo. Ella dice que hubo editoriales que le dijeron que sí, editoriales que le dijeron que no. Yo aquí no miro a nadie de la mesa, de ese lado oscuro que mencionabas. En mi caso fue unánime, a mí todas me dijeron que no. Entonces lo tuve muchísimo más sencillo, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Y tomé una decisión que mucha gente con el paso del tiempo me dice, oye, pues fue una gran decisión, fue una genialidad. Yo siempre digo, fue una imprudencia, fue fruto de la ignorancia, la inexperiencia, el desconocimiento, o quizás la inocencia de decir, bueno, si no la puedo publicar vía editorial y creo que tengo algo que es medianamente visible y parece ser que, o sea, me gustaría compartirlo con el mundo, decidí colgarla gratis en Internet. Y 42.000 descargas después fue cuando entonces ya sí, algunas de esas editoriales que la habían rechazado, entonces se acercaron. Entonces descubres que el verdadero poder, al final, es curioso, pero sigue existiendo y se concentra en gran parte en la red. Es decir, en mi caso fue la red la que, a través de esas personas, además hubo webs, como por ejemplo y páginas, por ejemplo 24 Símbolos en su momento, me alojó la novela, me ayudó, webs que hacen una labor tremenda para difundir la literatura, por ejemplo Anica Entre Libros también compartió que mi novela estaba gratis en ese momento, recibí un apoyo que jamás me hubiera esperado, un apoyo un boca a boca, totalmente inesperado a base de clics de ratón que le dieron visibilidad. Entonces es cuando descubres que el trabajo no termina cuando escribes esas tres últimas letras, esa F, esa I, esa N, que ponen el punto final a tu novela. Hay un trabajo posterior que puedes hacer tú, ayudado por esas miles de personas de las que hoy a lo mejor ponemos cara a muchas de ellas, y que son las que realmente pueden empujar tu trabajo hacia arriba. Y claro que hay que dedicarle tiempo a esas personas, porque ellas te lo han dedicado a ti. Esos clics, ese cariño que te han dado en forma de clics, hay que devolvérselo. Entonces creo que es una obligación para cualquier autor. En el momento en que una persona no solo invierte su tiempo y su dinero en tu novela, sino su clic, ese clic que yo valoro tanto, creo que hay que devolvérselo. Twitter, Facebook o como sea, pero hay que devolvérselo. Pero comentabais también que hay una primera fase de autopublicación que es relativamente sencilla o accesible a un aficionado, pero luego cuando se quiere hacer bien hay que contar con los profesionales, con los del lado oscuro. Y ahí entró, me da lo mismo David, o el que queráis, o justo, empieza tú, que por referencias. ¿Ayudáis a los autores no solamente en la distribución, también en la autoedición? Nuestro servicio es un servicio de suscripción y como tal no damos servicios de ayuda a autoedición en cuanto a que damos servicios de corrección o de tal. Eso hay otras plataformas que lo hacen muy bien y nosotros al revés colaboramos con esas plataformas. Lo que sí tenemos muy claro es que el mundo de la autopublicación ha cambiado mucho en los últimos años. Yo me acuerdo cuando hablaba con gente del sector que me decía, bueno, es que la autopublicación, todo basura, tal y cual, y ahora ves que creo que los últimos números es que en Amazon el 36% de los bestsellers son autopublicados. Con trampa, por supuesto, porque muchos autopublicados son de Amazon, ¿no? Pero ves que hay mucha calidad y hay mucho interés, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros lo que hacemos es ayudarles desde el tema de, bueno, como decía antes, ¿no? Cuando tienes una plataforma que lo que quieres crecer, lo que quieres es que, de la misma manera que Bruno o Diana están trabajando todos los días para llegar a sus lectores, son nuestros lectores también.
Entonces, nosotros permitimos pues, que todo el contenido sea compartido, que todo se pueda hablar en Twitter, en Facebook. Utilizamos todos nuestros canales para llegar a ese público y que pueda leer sus libros. De la misma manera que haríamos con cualquier otro libro editorial, digamos, de calidad editorial en el que creemos, ¿no? Entonces, ahí nuestra evolución ha sido esa, ¿no? Empezamos siendo una plataforma tecnológica, ahora más de la mitad de nuestra gente es gente editorial, que lo que hace es echar un vistazo a los libros de calidad que tenemos en nuestro catálogo y hablar de ellos. Y eso ayuda a todos, ¿no? Ayuda a Bruno o a Diana en cuanto a que consigue mucha más visibilidad en plataformas nuevas, innovadoras, etcétera, etcétera, y también nos ayuda a nosotros porque nos permite que haya más libros de calidad que sean leídos por nuestros usuarios y sean encontrados. O sea que desde vuestro punto de vista, y ahora paso a David, no hay ninguna diferencia entre un libro autoeditado y un libro editado en papel. Quizás soy el que menos puedo hablar de este tema porque nosotros en esta plataforma de momento no estamos preparados para admitir producto autoeditado, pero no es una cuestión de una decisión determinada, sino que de momento tecnológicamente no tenemos la posibilidad de poder dar esa actividad, darla con las garantías de que sea una buena experiencia también para el autor. En cualquier caso, yo lo que creo es que hablar de autoeditado como si fuese una cosa distinta al resto de un libro distinto, a un libro que viene de una editorial, yo creo que no es la clave. Para mí la clave está en determinar cómo vamos a dirigir hacia el público, hacia el magma informativo que existe ya en el conjunto de plataformas que ofrecemos contenidos. Entonces, esa fue una decisión importante a la hora de determinar nosotros por qué queríamos hacer un modelo de suscripción, como hablaba Juanjo hace un minuto. O sea, nosotros lo que sí que vimos es que en el público, o en el mercado en general, yo llevo trabajando en el mundo editorial y por eso mi procedencia es distinta quizá que a las otras tres personas. Claro, nosotros lo que veíamos es que el modelo de consumo estaba evolucionando de una manera distinta a cualquier otro comportamiento que se hubiese producido en el pasado. Yo 2 décadas trabajando en el sector editorial, he visto momentos de crisis, he visto momentos de auge económico y un poco la visión de lo que era el consumo del libro, el libro tradicional en esas épocas, era un poco contraria quizá, en algunos casos contraria a la evolución económica natural. O sea, cuando se producía una caída del mercado, a veces crecía el mercado del libro y cuando se producía un incremento económico importante, no arrastraba con ello a un crecimiento del mundo del libro. ¿Qué ocurre en los últimos 3 años? Pues ocurre algo que hasta ese momento no había pasado. Y es que, coincidiendo con una crisis económica, 3 años más tarde de la crisis empezó en el 2008, en el 2011, se produce un descenso sin precedentes del mercado de consumo del libro tradicional. Hasta el 2011 nosotros habíamos observado que esa evolución se había producido en lo que era guías, en lo que era producto de consulta, en lo que era diccionarios, algo razonablemente natural si entendemos que la opción que te ofrece Internet para un libro de consulta probablemente supera o iguala la capacidad de un libro físico. Pero claro, cuando empezaron a producirse descensos en productos que ya no era tan libro de consulta, tan claro que hubiese una solución en Internet que pudiese competir contra un libro físico, nos dimos cuenta que se producía un cambio de consumo distinto. Coincide ese cambio de consumo con la entrada de dispositivos en manos del público precisamente en el año 2011. En las navidades del año 2011 empezaron a entrar de forma masiva dispositivos en manos del público, tanto tablets, o iPads y otras tabletas, como los readers. Fue en el año 2011 cuando empezó el Kindle de Amazon, desembarca de forma importante en las tiendas de este país. La caída del mercado del año siguiente fue del 11,5%. La del siguiente, otra vez el 11,5%. La del año pasado ronda el 7%. Este año vuelve a caer el mercado. Entonces, lo que nosotros somos conscientes es que se produce un cambio de los hábitos de consumo. Y eso debería, de alguna manera, traducirse en un incremento en otro modelo de mercado que fuese el que compensase esa caída. Porque yo no creo que el público esté dejando de leer. De ahí nuestra convicción a dar un paso. Y es igual de difícil, creo yo, intentar cambiar una industria que funciona hace 400 años igual, para que esa nueva forma de consumir implique cambios sustanciales en la forma de operar, y de ahí nosotros dimos el paso a intentar crear un modelo que permitiese abrir los contenidos que disponíamos nosotros y que disponían otros editores desde la propia industria del sector. Por eso utilizamos la plataforma de Círculo de Lectores para ello, que es una empresa que ha dedicado 60 años a coger el contenido de todos los editoriales para llevarlos al público. Utilizamos ese mismo mensaje y nos aliamos con una empresa que quizá nos puede dar la capacidad tecnológica que nos permitiría competir con otras alternativas que ya disponía el mercado o que dispondría el mercado en breve, como puede ser alternativas americanas. A partir de ahí, nuestra experiencia es de 1 año. Creo que yo lo valoro como muy positivo el año en el que vamos trabajando bajo los 2 modelos, el modelo de suscripción que comentaba Juanjo, que accede a un número indeterminado, un número ilimitado de títulos a cambio de una cuota, o el modelo de tienda. Y cada uno decida. El consumidor, lo que tenemos que hacer, creo yo, es darle al consumidor las máximas posibilidades posibles de decidir cómo quiere consumir. Y si le damos esas alternativas, creo que de alguna manera dirigiremos al consumidor hacia un consumo, digámoslo,
estable, ¿no? Un consumo que permita un mercado sostenible. Esa es un poco nuestra experiencia, ¿vale? Yo creo que hay que intentar estar en todos los dispositivos, hay que intentar utilizar las líneas de conexión de esos dispositivos y utilizarlo todo en función, dirigiéndolo hacia el modelo que queremos establecer, que sería el permitir que al final una persona lea un libro en su casa como decida hacerlo y en el modelo que decida hacerlo, pero que la facilidad sea el principal motivo por el que lleguemos al público en general. Sí, sí. Un tema también interesante con respecto a esto es cuál es la evolución un poco de la normalización de los autoeditados, ¿no? Y yo, hace un par de años, un autor, Douglas Rushkoff, que es autor de Present Shock, es un autor bastante conocido en la parte de no ficción y es profesor de la City University de Nueva York, en un evento decía una cosa que me pareció muy interesante y que además se ha ido cumpliendo, ¿no? Que es que realmente la evolución del mundo editorial va hacia unos grandes grupos muy consolidados que van a publicar bestsellers, y eso fue antes de que los Big Six, que se llaman los grandes 6 grupos editoriales americanos, ahora sean 5, que ahora en vez de 3 grupos españoles parece que hay 2, o sea que eso por ahí va, parece que tiene buena pinta, ¿no? Bestsellers, donde la biografía de Hillary Clinton, la biografía de Steve Jobs o un gran bestseller, pues va a ser cogido por esas grandes editoriales. Después, grandes grupos de nicho, grandes editoriales de nicho, nichos que saben que funcionan y donde tienen marca. O'Reilly en la parte técnica, Arlequín en la parte de romance, ¿no? Aunque ahora ha sido adquirido por HarperCollins, pero donde realmente buscan un nicho y lo saben explotar muy bien. Y después, un conjunto de autoeditados que van a contar en gran parte con el apoyo de editoriales boutique. Editoriales que van a ofrecer los servicios para que, lo que contaba antes Diana, pues oye, pues si yo tengo que hacer una corrección, tengo que hacer una traducción, tengo que hacer etcétera, no lo tenga que hacer yo, no tenga que gastarme mi dinero y no tenga el riesgo, ¿no? Hay una autora autoeditada de romance que se llama Bel André, que bueno, vende como $3 millones al año y vive en Napa y vive muy bien, etcétera, etcétera, pero que lo que cuenta es, por ejemplo, cuando se gastó $40.000 en una traducción que salió mal. Bueno, ese es un riesgo que un autor autopublicado, pues evidentemente, ostras, pues te lo tienes que pensar muy mucho, ¿no? Y lo miras 2 años después, ¿no? Cuando habló Douglas Rushkoff, y miro ahora, pues nosotros que ahora tenemos 2.000 editoriales, con lo cual nos llega un montón de información de esas editoriales, pues van por esas líneas. De pronto ves los grandes grupos, de pronto ves las editoriales de nicho que dan contenido muy dirigido y muy inteligentemente, y luego ves editoriales que dices, pero eso es una editorial o eso es autoeditado, ¿no? Es gente que autoedita, pero que utiliza los servicios de esa editorial para llegar a mucho más sitios, para llegar a agregadores, por ejemplo, que hagan que sea más fácil que un autoeditado llegue a los grandes grupos de venta en todo el mundo. ¿De qué porcentaje estamos hablando de autoedición? ¿Cuántos libros hay autoeditados en el mercado ahora mismo? Más o menos. Ya sé que es una pregunta muy compleja, pero antes comentabas que mayoritariamente, o un porcentaje muy alto, son los de romance. Me parece curioso. Lo que te decía es que al La final, romántica está pegando muy fuerte en estos últimos 2 años, a raíz de que salió la famosa 50 sombras de Grey. Empezaron a salir otras muchas autoras españolas que también escribían literatura erótica aquí en España, que se dieron a conocer, y a raíz de la literatura erótica se ha empezado a ver el romance no como la típica historia de flores y corazoncitos, sino que se ve también como algo más. Hay novela romántica histórica que también tiene mucho éxito, pero sí que es cierto que la romántica hoy en día está pegando muy fuerte. De hecho, en muchas ciudades ya se organizan eventos donde se reúnen autoras y lectoras de novela romántica, y cada vez va creciendo más. Aquí en Madrid, de hecho, hay el encuentro RA, que se hace todos los años en febrero, y que cada vez reúne a más gente, sobre todo muchas mujeres. Sí. Creo que, si me permites, creo que el problema, realmente lo que estamos viendo ahora, como apuntaba David antes, era que estamos viendo un cambio de paradigma que nos ha llegado prácticamente como un tren de mercancías, que no esperábamos y que hemos encontrado ahora un consumidor completamente diferente. Antes hacemos esa pequeña alusión a que muchas veces pensamos en el lector tipo, quizás 30, 40 años, etcétera, y se nos olvida que hay un lector a lo mejor de 18 o 20 años que demanda otro tipo de soporte, de formato, de forma de contarle las historias, y nos hemos encontrado con una revolución entre digital, internet, autoeditados, en la que creo que muchos no terminamos de tener claro, y fíjate que a lo mejor hemos hasta sido pioneros un poquito en esto, y no terminamos de tener claro dónde, por ejemplo, termina el escritor, empieza el editor, el publicista, la persona que maqueta, etcétera. Sin embargo, creo que el tiempo al final terminará poniendo las cosas en su sitio, en el sentido de que el escritor sabe o debería saber escribir, y al final el escritor lo que desea es contar una historia.
pero el escritor necesita a alguien que le ayude a corregir bien los textos. Y ahí puedo hablar en primera persona, tengo la fortuna de hablar en primera persona, que en mi caso, no sé lógicamente los demás, sí puedo decir que mis textos mejoran mucho con un trabajo editorial, pues porque sí, porque hay unos señores que viven de eso y que son profesionales. Necesitas eso, necesitas una buena cubierta, necesitas unos buenos textos de cubierta, marketing, etcétera. Y además un modelo de distribución adecuado al momento, lógicamente. No es lo mismo ahora, la distribución ahora, los formatos, etcétera, los canales de venta que hace 100 años. Entonces, creo que estamos viviendo un momento precioso que da miedo, lógicamente, por ese cambio de paradigma que estábamos hablando y porque además coincide con un momento de crisis un poquito peculiar, como apuntábamos. Pero creo que tenemos la fortuna de estar, entre comillas, inventando eso y que al final cuando salgamos, me da la sensación de que veremos que no era tan diferente a lo que hacíamos antes. Es decir, al final cada uno seguirá haciendo lo mismo. Lo que pasa es que habrá productos emergentes, por ejemplo, 24 Symbols, que acercará el producto a mucha más gente por la vía digital, canales que harán de filtro, de marketación, de distribución y que seguirán vendiendo también, y personas que al final nos dedicaremos a escribir. La gracia está en adivinar, en tratar de intuir si nuestros libros, esas historias que relatábamos, que era lo que hablábamos antes, seguirán siendo historias solo de letras o de algo más. Si incluirán ese algo más que creo que nos aporta la tecnología. Yo dos cosas, si me permitís, dos cosas. Yo creo que vamos a ponerle un poco de números al tema para que así veamos un poco de dónde nos movemos. O sea, a ver, en este país se venden al año 90-100 millones de libros y de momento no ha cambiado por el hecho de que existan más formatos para disfrutar de la literatura, ¿vale? En esos 90-100 millones de libros que se venden al año, tenemos que tener en cuenta que los editores directamente, el conjunto de editoriales, publican unos 50.000 títulos. 50.000. Es decir, si todos los títulos que se publican al año solo por las editoriales fuesen los que se venden al año siguiente, estaríamos hablando que un libro se vendería entre 1.500 y 1.900 ejemplares de promedio. Si a eso le añadimos que hay un fondo editorial que se ha elaborado durante 50, 100 años, que sigue estando vigente, sigue estando activo, pensemos que esos libros también están entre los 190 millones de ejemplares que se venden el año que viene. Por lo tanto, la capacidad de venta de un libro en promedio al año siguiente lo podemos reducir a 1.000 ejemplares. ¿De acuerdo? Si a eso le añadimos que hay un conjunto de libros que también se autoeditan, estamos ampliando esa capacidad de distribuir las ventas de las lecturas que se producen en nuestro país entre un conjunto cada vez más amplio de títulos. Por lo tanto, la venta promedio o la venta de un libro será cada vez inferior. Que eso no es ni bueno ni malo. Yo solo quiero que entendamos que solo los editores afrontan 50.000 títulos cada año y solo se venden 90 millones de ejemplares cada año. Salvo que, en algún momento, como tú apuntabas ahora, o sea, yo sí creo en la convergencia de contenidos. Esta es la segunda, lo conecto con la segunda parte. Yo creo que sí que se ha producido una convergencia de contenidos. La convergencia de contenidos se está produciendo porque hoy, si miráis en las ofertas que tiene Telefónica, pues nos ofrece su fusión y ya nos pone la televisión. Si veis, por ejemplo, otras alternativas de consumo, ya están mezclando pues el producto libro con el producto música. O sea, yo creo que sí que va al final, poco a poco, si finalmente la parte digital del consumo es la que acaba reinando, que es lo que creo que pasará en algunos años, se producirá de alguna manera un compendio en el que el usuario tendrá que poder tener acceso a cualquier contenido, ¿vale?, sin diferenciar si es un libro, un juego, un producto televisivo o un partido de fútbol, ¿vale? ¿Qué ocurre en nuestro país? Que a día de hoy, cuando hablamos de los usuarios que están pagando la televisión de pago, que son 1,5 millones de usuarios de pago en este país, si quitásemos el fútbol de ese paquete, probablemente se reduciría el 95% de usuarios que están dispuestos a pagar por la televisión. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, lo que yo creo es que la forma de intentar participar en esa convergencia de contenidos es intentar buscar cómo paquetizar lo nuestro, y no solo lo nuestro, sino cuál es el siguiente paso que tenemos que ofrecer en el formato de literatura, en el formato libro, para que sea capaz de buscar un mayor número de usuarios. Y probablemente eso será enriquecer algún contenido, darle una capacidad adicional, sin perder demasiado, sino sin alejarnos demasiado de lo que sería la creación editorial de un señor que cuenta una historia y un señor que quiere disfrutar de lo que ha contado otro, ¿vale? Pero yo sí creo en que esa convergencia de contenido nos obliga a reflexionar, y esa reflexión se da poco a poco en incorporar nuevos sentidos a la hora de disfrutar de la lectura. Yo sí pongo un ejemplo que os he puesto antes sobre un libro infantil.
O sea, yo llevo 20 años en el sector editorial y para mí el producto infantil, que un comportamiento más importante y distinto a todo lo que había pasado hasta ese momento se produjo, fue en su momento con Stilton, con la serie de Stilton. Stilton es el primer producto infantil de tanta relevancia que no ha tenido serie televisiva detrás como apoyo para provocar esa difusión. Y yo, por supuesto, no hay ninguna variable que explique claramente por qué se produjo eso. Pero si analizamos el conjunto de cosas que ofrecía ese libro, una de las cuestiones que ofrecía era que incorporaba la posibilidad de oler en el libro. O sea, el libro lo que te decía era, el niño estaba disfrutando de una historia y en un momento determinado llegaba y decía, aquí vamos a entrar en la caverna del troll. ¿Quieres saber cómo huele? Rascabas en el libro y te permitía oler muy mal como olía la caverna del troll. Ese gancho, yo creo que es una de las variables que produjo que un libro, que no deja de ser literatura, ampliase su difusión. Digitalmente eso es muy ampliable, muy ampliable. ¿Por qué no puede haber un personaje de la historia que compita con el lector para leer el libro? Eso digitalmente es plausible, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tienes que, por ejemplo, vencer a un personaje para poder disfrutar de la historia? Y si no, no lo acabas, si no le vences. Hay 1000 cosas que se pueden incorporar y yo creo que eso nos lo permitirá la tecnología si finalmente el mercado del producto digital que hoy tenemos, que no deja de ser el 5% del total, no olvidemos que sigue habiendo un 95% de producto físico, ¿vale? Si finalmente ese mercado se va consolidando y va ampliándose, no tengo ninguna duda que se irán incorporando ese tipo de procedimientos en los libros que disfrutaremos en unos años. Lo que pasa es que yo creo que o sea, estoy de acuerdo, pero previamente a esa convergencia, yo creo que desde los usuarios y lectores hasta la gente que estamos un poco en la industria, tenemos que entender una cosa, también lo hablábamos antes, que es que yo como 24 símbolos, por ejemplo, yo no compito con Nubico, yo no compito con Amazon, aunque, bueno, evidentemente competimos por un trozo del mercado. Yo compito con Angry Birds. Yo compito con que ahora mismo la lectura se está realizando en dispositivos donde puedes hacer cualquier cosa. Puedes escuchar música, puedes ver un vídeo, puedes ver un partido de fútbol, puedes jugar un videojuego y puedes leer. Y desgraciadamente, pues por la razón que sea, pues es mucho más atractivo jugar al Angry Birds que leer un libro. Y entonces ahí es donde veo el potencial de esta unión, ¿no? de buscar de tecnología y literatura. Es crear servicios lo suficientemente atractivos como para que, y ya sé que vais a decir que estoy loco, pero que un chaval de 18 años, en vez de jugar a Angry Birds, diga, ¿sabes qué? Me voy a leer este libro en esta aplicación porque esto mola mucho, ¿no? Esto es lo que me mola. Y entonces, en ese momento es cuando empezaremos a darnos cuenta, porque lo que dices tiene sentido, yo creo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Tenemos que aceptarlo, que entonces para llegar a ese mercado, sin huir de nuestra base literaria, de que lo que nos gusta es leer y nos gusta son las palabras, pues que hay que buscar esa convergencia, hay que empezar a cómo engancha un chaval de 18 años que está haciendo un grado de desarrollo de videojuegos, que además de jugar a videojuegos podría echarle un vistazo a unos libros que además le van a ir muy bien para aprender cómo contar historias en esos videojuegos, ¿no? que está desarrollando. Para mí eso es fundamental y es un poco lo que estamos intentando, crear tecnología tan buena, ¿no? Y cuando digo tecnología no solo 4 frikis programando, sino junto con la gente del mundo editorial que entienda cómo se cuentan las historias, que ya sea con esa convergencia de nuevas tecnologías del libro o alrededor, qué puedo ofrecer alrededor de los libros para que sea atractivo, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos. Yo creo que hemos dado los primeros pasos, José. O sea, lo que estamos haciendo ahora es, de alguna manera, mostrar al usuario las diferentes fórmulas que tiene de disfrutar de un contenido, ¿vale? Y hay modelos. Yo, como dice Juan José, nosotros no somos competencia cuando estamos hablando de un mercado del 5% y queda el 95%. ¿Cómo vamos a ser competencia? Es como si estuviésemos diciendo que estamos compitiendo por la Liga en el segundo partido del campeonato. O sea, es que no estamos hablando de esto. O sea, lo que tenemos que intentar buscar todavía es cómo nos vamos, qué vamos a hacer para que, lamentablemente, a medida que se va destruyendo el mercado del libro tradicional, porque se va destruyendo, poco a poco se va destruyendo, ¿qué hacemos para ir construyendo algo paralelo que permita no dejar o que no desaparezca la forma que hemos tenido durante muchos años de disfrutar de historias que cuentan personas a personas que quieren disfrutarlas? O sea, el modo, eso nos lo irá diciendo la evolución. También te digo una cosa, o sea, yo creo que nosotros seremos ganadores si se produce la transformación y si no se produce. O sea, lo que pasa es que creo que hay que estar preparados para cuando se produzca, porque yo creo que sí se va a producir. O sea, la transformación, hay mercados más avanzados que el nuestro, donde, por ejemplo, y Juanjo tendrá mejores datos que yo, en Estados Unidos el 25 o el 30% de todo el mercado de libro, contándolo físico y digital, el 25% ya es digital. O
sea, y si presuponemos que Estados Unidos nos lleva una ventaja de 1 o 2 años porque los mecanismos tecnológicos están más al alcance del público, ¿por qué no podemos pensar que eso va a pasar aquí? Lo que no puede ser es que eso caiga en saco roto, que es lo que ha pasado hasta ahora. El ejemplo que siempre ponemos es como si estuviésemos destruyendo el mercado con una grúa y construyéndolo con un palillo. Eso es lo que está pasando. Entonces, habrá que buscar alternativas que permitan que ese consumidor siga satisfaciendo su ansia o su ganas de entretenerse, ¿vale? Sin que sea la forma de hacerlo como una posición a contrapelo de sus decisiones. O sea, eso deberíamos intentar buscarlo así. Perdonad porque me parece que va a sonar esto. No sé si sois conscientes que habléis sistemáticamente de contenidos, no habléis de literatura. Como os decía antes, no sé dónde quedamos el tema de la literatura. Y no sé si ya vamos tarde y no sé si vamos a tener tiempo ni siquiera para dar la palabra a la audiencia, pero sí quería entrar en el tema de la distribución, cómo va a cambiar la distribución. Vuestras experiencias son muy interesantes, las vuestras en este sentido también, cómo se distribuye ahora un libro y cómo es esta nueva forma de lectura que habéis llegado a comentar, que se puede alquilar por tiempo la lectura. Me parece curioso cómo tasas el tiempo que vas a dedicar a una lectura. Adelante. Sí, bueno, yo creo que o sea, ya ha cambiado. O sea, no es que vaya a cambiar, yo creo que ya ha cambiado. Lo que pasa es que es verdad que, al igual que hay un 5% de lectura digital en España, un 21 23% en Estados Unidos, pues todo lleva una evolución. Pero hay muchos modelos, ¿no? Digamos, los dos modelos antagónicos, podemos decir, o bueno, en el espectro los que están en los límites, pues es evidentemente el modelo de compra de un libro. Me gusta un libro, me lo compro. Que en físico significa que me lo compro y es mío, y en digital significa que básicamente cojo una licencia, ¿no?, de uso, ¿no? Y eso también tiene sus intríngulis. Y luego está la otra parte que es, perdón, esta primera parte es la parte de propiedad, ¿no?, casi siempre. O sea, yo me lo compro y es mío, puedo hacer con ello lo que quiera. Y luego está el otro límite, que es un poco el que seguimos, pues la parte de suscripción de Nubico y nosotros, que es suscripción, que significa consumo ilimitado, mientras dure la suscripción. De manera, en ese aspecto no hay propiedad, hay acceso a la información o acceso a la literatura. Y en medio hay un montón de opciones que quizá a lo mejor son menos conocidas porque todavía no han acabado de encajar, ¿no? Pero no sé, en Estados Unidos, en Reino Unido hay un par de empresas que lo que hacen es lectura por capítulo, ¿vale?, que funciona muy bien para libro técnico, ¿vale? En lugar de irme a comprarme el libro de JavaScript, ¿no?, por decir algo técnico, pues me voy al capítulo 15 y pago por ese capítulo, ¿de acuerdo? Hay servicios, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica estamos trabajando con operadores móviles de allí, donde en lugar de ofrecer un servicio ilimitado, se hace un servicio de suscripción, pero donde el usuario recibe créditos, ¿vale? Y con esos créditos puedes acceder a lo que te den esos créditos, ¿no? Y cada libro tiene un precio en créditos, lo cual permite pues que el usuario no tenga que preocuparse de cuánto dinero está gastando, etcétera, etcétera, sino sabe que cada mes va a tener 100 créditos y puede adquirir libros que hasta esos 100 créditos o luego comprar en más créditos. Al final hay una rama, hay un montón de opciones que es lo que permite el mundo digital. Es decir, el mundo digital permite crear nuevos modelos de negocio y ahora en lo que estamos es cuáles van a funcionar y cuáles no y en qué contexto. Pero yo no diría que estamos ya en eso. Hay empresas que están funcionando, hay empresas incluso relativamente grandes que están funcionando. En Japón está el servicio de alquiler de libros por tiempo. Depende en cada momento, pues lo utilizas de una manera u otra. Solo por terminar, también influye mucho el aspecto cultural y regional de cada caso. Nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio en Rusia. En Rusia es un servicio de suscripción ilimitado. Ese servicio de suscripción ilimitado es pago por día. Se paga por día. Porque allí, si intentas que alguien pague por mes, no vas a conseguir nada, ¿no? Pues la gente está acostumbrada a pagar por servicios diariamente. Aquí en Europa es por mes. O sea, tienes que ajustarte a cuáles son las necesidades de cada región y cuáles son las posibilidades. Si en Latinoamérica, y no me gusta generalizar, ¿no?, pero si hay países en Latinoamérica donde no hay acceso a tarjetas de crédito, donde la gente no compra con tarjeta de crédito, sino que lo que hace, pero sí tiene acceso a su terminal de móvil, pues entonces llegar a acuerdos con operadoras puede tener mucho sentido. Porque es la manera en que la gente puede acceder a contenido, y aquí sí que generalizo, contenido digital, ya sea un libro o ya sea un vídeo, que de otra manera sería imposible. O sea, aquí no estamos hablando de puro negocio, estamos hablando de cómo llevar los libros a la gente que quiere acceder a esos libros digitales. Entonces, yo creo que ahora mismo el modelo digital da opciones a muchas cosas y lo que hay que hacer es experimentar, ¿no? Y ahí necesitamos que también la gente que es propietario de esos derechos digitales, de los contenidos, ya sea de vídeo, música, etcétera, pues tengan ganas de experimentar y de probar esos modelos para ver cuáles encajan en cada región o en cada área. Comentaba, si me permites el inciso, comentaba un tuitero que me imagino que debe de estar en la sala, Javier Leiva, porque ponía, he publicado con editorial y he publicado y autopublicado y me sigo quedando con la segunda opción.
Entonces, precisamente creo que ahí es donde está el reto, a esa pregunta que acabas de lanzar. ¿Por qué un autor que ha publicado solo y ha publicado con editorial se sigue quedando con la autopublicación? Creo que ahí tenemos un fallo, una laguna ahora en este momento, porque realmente si lo piensas en el fondo, esa persona, y sobre todo viendo todo lo que estamos hablando aquí, realmente debería de estar preocupada pensando en cómo va a llegar a todos esos potenciales millones, no miles, sino millones y cientos de millones de lectores que tiene. Fíjate de los modelos que estamos hablando aquí. Realmente un escritor, yo me debería de preocupar solo de escribir. Y luego pasar mi contenido a alguien que lo haga mejor y que lo consiga distribuir, pues a lo mejor en países donde no pueden utilizarme una tarjeta de crédito, o en sitios donde me leen por minutos, o a través de círculo de lectores, etcétera, o a través de lo que comentamos, de un paquete que te vende Telefónica. Creo que las editoriales y ciertas startups tienen ese reto actual para conseguir que esa persona que está en esta sala, me imagino, y que acaba de decir, yo me sigo quedando publicando por mi cuenta, a esa es a la persona a la que tienen que conseguir acercarse. Porque fíjate de lo que estamos hablando aquí, y esa persona sigue insistiendo. Luego creo que realmente tenemos ahí un reto y que queda muchísimo trabajo por hacer. Es que estaba hablando David, y estaba leyendo el tuit, y digo, hay trabajo, aquí hay trabajo que hacer todavía. Yo pienso que publicar un libro no es comparable lógicamente, pero es un poco como tener un hijo, ¿no? Nadie va a cuidar mejor a tu hijo que tú mismo. Nadie va a querer lo mejor para ese libro tuyo, para ese hijo tuyo, que tú mismo. Entonces, si tenemos hoy en día la facilidad de poder alcanzar medio mundo con el mundo digital, pues bienvenido sea. También es cierto que muchas veces el que un libro esté publicado en una editorial no quiere decir que el libro sea bueno. Lo que pasa es que muchas veces cuando entramos a las librerías tenemos la estantería central donde están allí todos los peces gordos y luego las sombras, están las sombras. Y claro, pues todo el mundo venga a comprar sombras y venga a comprar sombras, y luego cuando te lees las sombras te das cuenta que hay literatura mucho más valiosa que esa, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la autopublicación es que realmente te das cuenta de que lo que tú estás vendiendo lo vendes porque al lector le gusta lo que tú escribes, no porque hay un grupo publicitario detrás. Y es la satisfacción. Tiene mucho que ver con el descubrimiento, ¿no? Se habla mucho del descubrimiento y estoy de acuerdo con aquellos que dice que el descubrimiento no es un problema del lector, es un problema de la editorial, en cuanto a que el lector puede descubrir lo que le dé la gana porque tiene a su disposición un montón de cosas. Pero es verdad que cuando, como decías antes, cuando tienes millones de libros, muchos autoeditados y algunos de editoriales además, tienes, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿cómo consigue el libro de Bruno o el libro de Diana posicionarse en una tienda, ya sea 24 símbolos o Amazon o el Corte Inglés o la FNAC, cuando hay un poder de editoriales? Es ahí donde hay que llegar a ese punto intermedio, ¿no? de cómo mido la calidad de esos libros, y ahí es donde yo creo que, pues como tú decías, startups, pero aunque no sean startups, tenemos, o sea, un tema que nosotros tenemos muy claro es que nosotros ya no somos una empresa tecnológica. Creo que lo he dicho antes, ¿no? Nosotros ahora nuestra labor es dar un servicio, por supuesto, a nuestro usuario, a nuestro lector, porque es principal, pero también a la gente que confía en nosotros y dar el mejor servicio de cómo posiciono los libros, cómo hablo de los libros para que sean encontrables y para que luego el usuario haga lo que le da la gana, o sea, porque eso al final es lo que le da la gana. Y estoy de acuerdo con lo que dice Bruno, o sea, es un reto de la leche, pero es un reto apasionante. Entonces, en los próximos años va a haber un montón de cambios, seguro. Son conceptos distintos. Una cosa es el marketing, publicidad, pero al final, fíjate, yo creo, y lo digo honestamente, yo creo que, siempre lo he dicho, un libro es bueno si gusta, si vende. Pues hijo, Las sombras de Grey ha vendido millones, pues vendido sea, ya quisiéramos los demás, evidentemente, ser tan buenos o tan malos como Las sombras. Yo firmaría ahora mismo ser tan malos como dicen que son. El tema es que al final yo creo que lo que vende es el boca a boca. Eso, y el boca a boca hoy en día en gran parte se hace con los clics. El problema es que si llega el señor del país latinoamericano que no tiene tarjeta de crédito, o el señor que ha comprado el paquete de Imagenio y quiere leer el libro en la tele, imagínate que quiera leerlo en la tele o que una voz se lo relate en la tele, es que me da igual. Aquí están estos señores para llenar ese hueco y que ese libro mío, que se lo ha recomendado su vecino, su primo, su amigo, con un clic puedan escucharlo, leerlo. Yo creo que ahí es donde reside el reto. Y el resto reside de verdad en el boca a boca. No creo, honestamente, lo digo de corazón, yo no creo que sí, a lo mejor, puede que sí, pero que si ponen mi libro en todas las estanterías ahí, a lo mejor pues se venden unos cuantos miles, pero si no gusta,
Al final no se va a vender, yo creo que es el boca a boca. Ahora, que luego ese potencial lector llegue y con un solo clic lo pueda acceder a él, yo creo que depende de estos señores, y es donde tenemos ahí el reto. Yo me gusta mirarlo en positivo. O sea, ¿qué pasaba hace 10 años cuando un autor no conseguía que una editorial le publicase el libro? Pues que no tenía más que opción que meterlo en un cajón o dejárselo a los amigos o autopublicarlo y dárselo a las personas que quería. ¿Qué opciones tiene hoy? Tiene muchas más. O sea, tiene muchas más. Y lo que dices tú, al final el público es soberano y determinará qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Eso lo tengo claro. Yo sí que creo que hay una labor por parte del editor y también lo vuelvo a decir con números, que quizás es como mejor se entiende. O sea, antes hemos dicho que son 50.000 títulos los que sacan los editores al año. Yo sí os puedo asegurar que el editor rechaza el 90% de lo que le llega. Es decir, 1 de cada 10 en promedio de lo que le llega es lo que publica. Y de los 10 que publicará de 100, se equivocan el 80%. O sea, el 80% de las previsiones de ventas que piensa que va a tener un libro un editor, se equivoca de los 10 sobre 100 que publica. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Vale? Entonces, claro, buscar en internet cuáles son los autoeditados que más venden y entonces ir a la caza del autor. El que piense que el editor tiene la vara de medir perfecta para saber qué es lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, se equivoca. Lo que sí que existe es que el editor, teóricamente, por su experiencia, es una persona que lee muchísimos títulos a lo largo de su vida y tiene muchas referencias para pensar que lo que está leyendo destaca por algo o no, pero ni muchísimo menos puede tener la vara de medir perfecta. Entonces, lo que nos permite la tecnología de hoy es que esos proyectos que en un momento determinado un editor no ha decidido que no, pues sí que tienen una alternativa, y eso hay que mirarlo en positivo. Afecta al final, ¿cuál es la decisión que tome el público finalmente? Esto es una cuestión del público. O sea, lo que sí creo es que también tenemos que tener presente una cosa. O sea, si todo lo que se va a vender a partir de determinado momento va a ser a 0,99, entraremos en otra dinámica. Y la dinámica es que ese modelo probablemente hace insostenible el sector. Pero no el sector como sector, sino los autores como autores. O sea, yo no sé si habrá tanta gente dispuesta a trabajar por 1.000 euros 2 años. Entonces tenemos que buscar de alguna manera modelos que, como decíamos antes, empaquetados en un conjunto de contenidos. La forma de descubrir una forma de lectura digital. El ejemplo es, nosotros hace un mes y medio, pues a ver, hemos conseguido convencer a Telefónica, ¿vale?, que dentro de una de las tarifas móviles que vende, el precio que paga el consumidor tiene incorporado un servicio de lectura. O sea, para el consumidor ese servicio está dentro de un paquete de cuestiones, pero sí que tiene la posibilidad de disfrutarlo. ¿Qué hemos visto después de en un solo mes y medio? A ver, primero es el único servicio que existe a día de hoy metido dentro de una tarifa telefónica, el único. Ni siquiera uno de música, ni siquiera uno de cualquier otro, como de tener más gigas disponibles en la red, perdón. ¿Qué hemos visto? Pues, a ver, para mí, los datos que estamos teniendo a día de hoy son, para mí, esperanzadores, porque las experiencias de propuestas de servicios empaquetados en tarifas de ese tipo tienen un coeficiente de activación X. Bueno, pues nuestro coeficiente de activación, por lo tanto la literatura, la lectura, no deja de ser un bien apreciado por el público y eso significa que es un valor añadido, supera más del 10% de la gente que tiene esa capacidad. Y eso es mucha gente, insisto, solo lectura digital. Hay que ver cuántas familias hoy están habituadas a ver lecturas digitales, ¿vale? Acordaros que estamos hablando que el mercado es un 5% más o menos de lectura digital. Si lo llevamos a precio es todavía inferior a eso, sería 5% serían ejemplares. Y estamos diciendo que hoy, al que le ofrecen un servicio empaquetado en algo, está activando ese servicio por encima del 10%. Estamos duplicando la capacidad que a día de hoy tiene la lectura digital en el cómputo general. Pues esos pasos hay que ir dándolos. El siguiente para mí será cómo hacemos que porque a ver, también tenemos información de que no es la misma la percepción de un usuario que tiene un dispositivo de lectura cuando le haces una oferta después de 6 meses de haber comprado el dispositivo a hacerle una oferta en el momento de la compra del dispositivo. La misma oferta, ¿eh? O sea, yo os puedo asegurar que un usuario cuando compra un dispositivo, si no se le ofrece un servicio atractivo en el momento de la compra,
recuperar a ese usuario del camino que probablemente habrá elegido para consumir es muy difícil. Muy difícil. O sea, digamos que si se ha pasado al lado oscuro, como decía antes José Luis, es muy difícil volverlo a recuperar. Hemos hecho pruebas lanzando ofertas similares a miles de dispositivos antes, vendidos hace 6 meses y vendidos hace una semana, y se multiplica por 30 la capacidad de los usuarios de decir quiero leer ahí. Por 30. La misma oferta. Por lo tanto, por supuesto que tiene que haber construcción de servicios que nos permitan que el usuario tenga un descubrimiento sencillo, ágil, fácil, disponible en todos los dispositivos, que sea un consumo familiar, que lo puedas compartir, que no tengas que estar pendiente de que te ha llevado el dispositivo porque lo puedes seguir leyendo en tu móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básico. Para empezar. Para empezar. Y eso es lo que creo que tenemos que estar construyendo todos. El ejemplo que ponía Juanjo en Latinoamérica también es claro. O sea, os pongo otro ejemplo. O sea, España, con 47 millones de personas, tiene un mercado de editorial equivalente a los 250 millones de latinoamericanos en libros. ¿Qué ocurre? Que el acceso a los libros físicos en Latinoamérica es muy complejo y solo se accede a las grandes ciudades. Si eso lo llevamos a la terminología de conexiones de teléfono, es decir, yo podría disfrutar de un consumo digital, la relación no es 47 con 250 igualan. En España hay 1,1 líneas de datos por persona y en Latinoamérica hay 0,96. O sea, la diferencia, la capacidad de poder llegar a hogares en Latinoamérica, si hacemos un servicio que sea atractivo, que disponga de capacidades, como estamos diciendo, agilidad, velocidad, inmediatez, posibilidad de compartir. En Latinoamérica, bajo mi punto de vista, las posibilidades de explotación se multiplican por muchísimo, porque es que allí sí que hay dificultades para acceder al libro físico. Entonces, hay muchos mercados que esto nos lo tiene que ir dando los caminos, los pasos que vayamos dando hacia adelante. Pero te digo, a medida que se vaya construyendo y consolidando el mercado editorial digital, o el mercado digital, no lo llamamos editorial, estoy convencido que todo eso será haciendo realidad. O sea, es difícil decir cuándo. O sea, todo el mundo sabe que va a llegar. El problema es cuándo. Vamos a acabar aquí con este mensaje optimista. Además, hemos conseguido no hablar de la piratería, que ha sido un logro. Y bueno, acabamos y os pido disculpas si tenéis alguna pregunta, pero por incapacidad o porque me he quedado escuchándoles, pues no me ha dado tiempo. Por lo tanto, aquí acabamos. Muchas gracias por vuestra aportación. Gracias a todos. Gracias.